Había una vez, hace muchísimos años, una mujer que vivía en una aldea perdida en el bosque. Para esa historia, a esa mujer la llamaremos Morgana. Morgana era una mujer sabia y amable que ayudaba a las personas del pueblo con sus conocimientos acerca de la medicina natural y la herbolaria. Pero a pesar de su buen corazón, Morgana siempre había sido vista con desconfianza por las personas del pueblo que creían que sus habilidades eran producto de la práctica de la magia negra. Un día, un habitante de la aldea enfermó y Morgana fue llamada para ayudar. Y a pesar de sus intentos para salvarlo, el hombre falleció y los aldeanos comenzaron a acusar a Morgana de haberlo envenenado con sus pociones. Sin tener oportunidad de defenderse, Morgana fue capturada, llevada a juicio y sentenciada a morir en la hoguera. Eso sí, antes de morir, juró venganza a los habitantes del pueblo que la habían acusado injustamente y prometió que les haría pagar. A partir de ese día, extrañas cosas empezaron a suceder en la aldea. Las cosechas comenzaron a fallar, los animales se enfermaban misteriosamente y los habitantes comenzaron a tener pesadillas y visiones espeluznantes. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Márquez y bienvenidos a Cool Sessions. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cool Sessions, sessions de sesiones, cool de cultura, sesiones de cultura. Un espacio en el que aprenderemos de distintos temas para que nos volvamos personas que saben de todo un poquito y que por ende nuestras conversaciones sean mucho más épicas. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la casa de brujas, más de Salem, que es pues pasó en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Salem, más que de la casa de brujas en Europa. Sin embargo, vamos a soltar unos datillos por ahí de la casa de brujas en Europa. Y lo mejor de este show es que mi abuela era una persona muy supersticiosa. Ella era de un pueblito, del campo. Era muy supersticiosa y ella siempre utilizaba a las brujas como una, no quiero decir amenaza, pero sí era una especie de amenaza cuando mis primos o mi persona no queríamos hacer lo que los adultos decían, como por ejemplo, no te quieres ir a dormir, bueno, las brujas te van a salir y te van a asustar, estás llegando tarde, las brujas te van a llevar, y así, era como el Coco. Y su versión de brujas era muy diferente. Así que yo a lo largo de este episodio voy a estar comparando como la información que tenemos históricamente acerca de las brujas con las supersticiones de mi abuela. Así que le vamos a dar un toque bien especial a este episodio. Durante la Edad Media, la creencia en la brujería y la magia se extendió por toda Europa. A menudo las mujeres eran acusadas de practicar brujería y eran capturadas y muchas veces ejecutadas. Estaba leyendo en un artículo que en algunas regiones y culturas, cuando a una mujer se le acusaba de bruja, es porque tenían habilidades, empezaban a adquirir habilidades que eran normalmente atribuidas al género masculino. Por ejemplo, si eran curanderas, si tenían habilidades con los remedios naturales, así. Si lo hacía una mujer era brujería, si lo hacía un hombre estaba bien, estaba cool, pero si lo hacía una mujer, bruja. Y también estaba leyendo en un artículo que cuando a un hombre se le consideraba brujo, había como un miedo, como un respeto, o sea, ojo, es un brujo, cuidado, ojo. Pero cuando era una mujer, quémenla. Así que muchos historiadores y muchos autores piensan que hasta cierto punto la brujería fue utilizada, pues el concepto de brujería fue utilizado como una forma de justificar la violencia hacia las mujeres. Entre lo que me decía mi abuela, habían brujas mujeres y también había brujos hombres, así que de momento todo tiene sentido. Vamos bien, vamos bien. Ya entrando un poquito más en el tema de los juicios, quiero que hablemos acerca de Salem. Salem es un pueblito, es un pueblo que queda en Massachusetts,
en los Estados Unidos. Y en el año 1692, al menos 200 personas fueron acusadas de brujería y 20 fueron asesinadas. Mejor dicho, fueron condenadas a muerte. La historia comenzó cuando dos niñas, Betty Paris y Abigail Williams, empezaron a tener convulsiones y alucinaciones. Los médicos no encontraban una explicación para sus síntomas, así que se rumoreaba que estaban poseídas por el diablo. Al final las hicieron confesar y estas chicas acusaron a varias mujeres de brujería. Entonces los juicios comenzaron y rápidamente se convirtió en un circo mediático, ya que esa gente era obligada a confesar su culpabilidad. Porque incluso la gente que confesaba y decía, sí, sí, soy una bruja, a pesar de que no lo eran, les iba mejor que aquellos que se declararon inocentes porque los torturaban. Y las torturas eran feas. La más común de todas se llamaba la tortura de agua, si no estoy mal. No, mentiras, la prueba del agua. Y se llevaba a cabo de la siguiente manera. Se agarraba a la persona, se le amarraban las manos, se le amarraban las piernas y ¡plum! Se le soltaba en el agua. Existía la creencia de que el agua era divina, ¿sí? El agua era santa y el agua repelía a todo aquello que no era de Dios. Entonces, cuando lanzaban a una persona, para ellos, si la persona se hundía, es porque era inocente, pero si la persona flotaba, era una bruja, porque el agua estaba repeliendo a ese ser diabólico que había sido abandonado por Dios. Esa era su creencia, ese era su concepto. Entonces, imagínense ustedes esa lógica. Ah, se ahogó, era inocente. Qué pena, qué pesar. Bueno, siguiente. Una lógica no muy inteligente. Otros métodos que se utilizaron, que también se utilizaron en Europa, era la privación del sueño, la privación de comida y agua, la exposición a temperaturas extremas. De estas personas en Salem, algunos morían también por la horca, morían ahorcadas, y otros aplastados. En Europa las torturas eran mucho más heavy, eran más locas. Creo que había una que se llamaba la pera, era como un artefacto que se metía en la boca y se expandía. Muy loco porque estiraba la boca y estiraba la garganta y daba mucho dolor. Y no solo lo ponían, este artefacto no solo lo ponían en la boca, también lo ponían en otros orificios que preferiría no nombrar. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que en la mayoría de los casos esto iniciaba por rumores. O sea, como que alguien del pueblo decía, la señora es bruja. Y agarraban a esa señora y la metían en la prisión y la torturaban y la mataban. Si alguien tenía beef, si alguien tenía problemas con una vecina, la solución, la fácil era decir que era bruja. Y ya, se deshacían de la vecina. Mi abuela tenía algo muy particular y es que cuando yo hablaba con ella me empezaba a mencionar gente que yo en mi vida había conocido, pero me hablaba como si yo me supiera dónde vivían esas personas y me supiera la vida de sus comadres, compadres, el hijo del padrino, del sobrino de no sé quién, y así. Y ella siempre me nombraba, cuando hablamos de ese tema, la comadre no sé qué era bruja. Tal vez por el hecho de ser un pueblo, de que ambos tengan esa característica de pueblo, por eso hay como una especie de similitud en el sentido de los chismes, ¿vale? De que todo se maneja por el voz a voz, por lo que dijo este, lo que dijo aquel. Lo veo similar, lo veo similar. Si ustedes alguna vez viajan a Estados Unidos y tienen la oportunidad de visitar ese pueblito, sepan que existe un museo. Se llama el Museo de las Brujas de Salem, si no estoy mal. Pues si estoy equivocado, igual pongan eso en el buscador y estoy seguro que les va a salir. Es un museo que tiene dos partes, digamos como dos exhibiciones. Una en donde se habla de la historia de la Casa de Brujas de Salem y en otra donde se explica un poco acerca del esoterismo, la brujería, pociones, conjuros, en fin, está más enfocado como en ese lado, supongo que para atraer a los turistas, a los amantes del ocultismo. En cuanto a las similitudes entre la Casa de Brujas en Europa y la Casa de Brujas en Salem, es que ambas fueron impulsadas por creencias religiosas o políticas, es decir, pura superstición.
rumores. Al momento de acusar a una persona, muchas personas inocentes perdieron la vida. Ahora, en cuanto a las diferencias, ojo a esto, atención a esto. La Casa de Brujas en Salem fue un evento relativamente breve, ya que duró menos de un año. En cambio, en Europa duró varios siglos, o sea, tipo que empezó en el siglo XIV y terminó en el XVIII. Por lo cual afectó a un número mayor de gente. Se estima que en Europa murieron entre 40.000 y 60.000 personas por culpa de la Casa de Brujas, mientras que en Salem tan solo 20. En Europa, las acusaciones le podían caer a cualquiera sin importar el género ni la edad. Mujeres, hombres, niños, a todo mundo. Y como dije anteriormente, los castigos en Europa eran mucho más brutales y era más común que la gente muriera por la hoguera, quemados en la hoguera, o torturados a muerte. Quiero decir que mi abuela jamás me habló acerca de torturas ni linchamientos hacia las brujas. Sí me dijo algo como de cómo reconocerlas, pero no recuerdo bien exactamente. Sé que ella decía que, pues según ella, sí volaban en una escoba, ¿no? Y ella decía que cuando tenían como un encuentro con una bruja, lo más probable es que esa persona viviera en el sector, solamente que en ese momento estaba en una especie de trance. Y según algunas personas, cuando están en ese trance, ni siquiera se ven tan humanoides, sino más como un pájaro. Mi abuela decía que una de las formas para descubrir eh, quién era la bruja era que cuando la vieras, creo que se arrojaba sal en el techo o se arrojaba, creo que un grano de mostaza. Y que eso automáticamente creaba que la bruja al día siguiente fuera a la casa a pedir sal o mostaza. Algo así era. No tenía sentido, pero la vaina era así. Tú lanzabas la cuestión y no sé si tenía alguna especie de efecto hipnótico sobrenatural que hacía que las personas, cuando ya se les había pasado el trance, vinieran a buscar sal el día siguiente como si no hubiese pasado nada. Y así usted sabía como que, ok, o sea que la bruja es la vecina de la que vive en la esquina. Ah, ok, listo. Eso es lo que decía mi abuela. También decía que para evitar que fueran a fastidiarte en tu casa y eso, y en el techo y no sé qué, pusieras unas tijeras en cruz. Eh, Interesante, ¿no? En Salem, para ver si las personas eran brujas, las amarraban brazos y piernas y las lanzaban al agua. Si se ahogaban, pues eran inocentes. Si sobrevivían, eran brujas. Mi abuela les arrojaba sal y se delataban ellas solas. Contrastes inesperados. Ahora sale una pregunta que es muy común, que la contesté un poquito antes sin querer queriendo, y es ¿cómo se ven las brujas? Porque, o sea, si nos llevamos por los cuentos de niños y las películas de terror, por un lado, si nos vamos a los cuentos de niños, tenemos a señoras mayores con un vestido oscuro y largo, un sombrero puntiagudo, cabello feo, una nariz prominente y dientes chuecos, de pronto un lunar, bueno, no un lunar, una verruga con pelos, un gato negro que las acompaña a todos lados, un caldero en el cual preparan sus pociones y, por supuesto, una escoba voladora. Ya si nos vamos a las historias y películas de terror, digamos que todo se resume a una apariencia horrible. Bueno, lo de las pociones, rituales, hechizos, eso sí se ve, ¿no? Pero en las culturas ancestrales, la figura de la bruja era más como la práctica de magia y la conexión con la naturaleza. En algunas culturas indígenas de América del Norte, por ejemplo, eran vistas como personas sabias y poderosas, con la capacidad de comunicarse con los espíritus y elementos de la naturaleza. En la cultura celta también eran conocidas como druidesas y tenían la capacidad de comunicarse con los dioses y las deidades de la naturaleza. Por otro lado, las volvas vikingas tenían el poder de predecir el futuro y controlar los elementos. Y finalmente, en algunas culturas africanas, eran vistas como personas con poderes curativos, sabiduría, conexión con la naturaleza, pero también en otras culturas africanas eran vistas como personas con la capacidad de hacer daño si quisieran. Creo que aquí en el continente americano
lo que se conoce como brujería actualmente está influenciado por la cultura chamánica indígena y también las creencias africanas. Tuvimos una mezcla de creencias y supersticiones por este asunto de la colonización y todo eso ha contribuido a que sea lo que es hoy en día. Cambiando el tema, yo les quiero hablar de algo que para mí es un sueño frustrado y es celebrar Halloween. A mí me gusta pues vivir en Latinoamérica, le veo sus pros, pero que no se celebre Halloween me pone triste. Cuando yo tenía discusiones profundas con mi abuela, se enojaba cada vez que le mencionaba el Halloween porque ella era una persona muy religiosa. Pero yo tan solo era un niño con ganas de pedir dulces de casa en casa con un disfraz. ¿Por qué relacionamos a las brujas con el Halloween? Esto viene de los celtas, de la cultura celta, lo que hoy en día es Gran Bretaña, Irlanda. Y de hecho yo grabé un video acerca de esto como en el año 2016. O sea, podría decir, me atrevería yo a decir que ese fue mi primer podcast. Lo grabé acerca del Halloween. Me preparé, vaya, me estudié ese tema. Pero para resumir rápidamente, el Halloween tiene orígenes en la cultura celta. Era un festival que se celebraba en el mes de otoño, marcaba el fin de la temporada de cosecha y el inicio del invierno. Se creía que durante esa noche los espíritus podían venir al mundo de los vivos, así que por eso se ponían como lamparitas. En vez de calabazas se utilizaban otros vegetales, otros tubérculos como los rábanos, para ahuyentar a esos espíritus malignos de las casas. Y las brujas también eran como una imagen en las leyendas celtas que se creía que tenían como una capacidad de comunicarse con estos espíritus. Así que por eso se le ha dado como la imagen que tienen hoy. Obviamente todo ha ido avanzando. Recuerden que también tiene que ver mucho el aspecto comercial, como pasó con Santa Claus y Coca-Cola. Estoy seguro que algo así pasó con Halloween. Para finalizar este episodio, chicos, les voy a contar una historia bien graciosa. A mí me gustan los idiomas. Mucho. Me encantan los idiomas. He estado aprendiendo francés desde hace unos años, de manera muy intermitente, la verdad. Y durante unos meses estuve tomando clases con un belga, una persona de Bélgica. Y un día, no sé por qué empezamos a hablar de brujas en clases. Cuando le saqué el tema, ese señor se puso incómodo. Se puso incómodo. Y me dijo que por favor no le hablara de eso. Y yo como, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? Y me dijo que en Bélgica ese era un tema muy delicado, que en toda Europa era un tema muy delicado. Y yo como, ¿pero por qué? Me dice que no habláramos de eso, no, que era muy delicado. Y ese señor se puso a sudar y yo, bueno, no pregunto más, todo bien, tranquilo. Pero yo me quedé con la idea, yo dije, tal vez mi ignorancia me está haciendo pensar que el señor exageró. Así que yo le voy a preguntar a otra persona de Bélgica. Y cada vez que conocía a una persona de Bélgica le preguntaba, le contaba la historia y le preguntaba. Y todos me respondían lo mismo. Se reían. Todos se reían. Todos hacían lo mismo. Se reían. Decían que qué le pasaba, que eso no era así, que... O sea, yo se lo juro que cuando él me empezó a contar la historia la primera vez, yo pensaba que me estaba tomando el pelo. Pensé que se estaba burlando de mí. Pero después se puso muy serio y como que, o sea, estaba como nervioso, ¿me explico? Y bueno, no tuve más remedio que creerle. Pero cuando le pregunté a otras personas, todos me decían que no, que nada que ver, que era un tema súper X. Así que sí, fue una situación bizarra, fue una situación irregular. Pero hasta aquí, chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Q Sessions. Espero que les haya servido de algo y que haya sido entretenido. Espero que les hayan gustado las historias de mi abuela. Estoy seguro que pronto volveremos con más. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse acá abajo, denle like y síganme en mis redes sociales para que estén muy pendientes de lo que publico. Sin nada más que agregar, mi nombre es Francisco Márquez. Hasta la próxima.